Vengas de un duro día de trabajo en el campo, o te hayas pasado la jornada intentando despertar al espíritu máquina de tu ordenador. Busques refugio en medio de la tempestad, o simplemente tengas algo que celebrar. Ven, acércate. Sírvete una jarra de hidromiel. Ponte cómodo y siéntete seguro. Aquí, en esta taberna, en este salón, eres uno de los nuestros. En el refugio de Morkai. Bienvenidos, bienvenidas al refugio de Morkai. Gracias por acompañarnos una semana más. Desde aquí os doy mi bienvenida y mi más sincero agradecimiento por toda la acogida que están teniendo todos los episodios que estoy lanzando, tanto en las plataformas de podcast como en YouTube. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Tenéis el Valhalla ganado y es un verdadero placer. Estamos haciendo este podcast, estamos creando estos contenidos para celebrar estas aficiones que tenemos en común, ¿no? Así que muchísimas gracias porque este recibimiento, esta acogida está siendo verdaderamente un sueño hecho realidad. Así que sin más, bienvenidos una semana más al refugio de Morkai. Y bienvenidos también a Orktober, un mes muy especial, sobre todo para la comunidad Warhammer, en el que celebramos a los Pieles Verdes. Y sí, he dicho Orktober, y acaba de empezar el mes de octubre. Octubre no deja de ser el mes otoñal por excelencia, el mes de las hojas caídas, de las castañas asadas y de las calabazas de Halloween. Pero para los aficionados a Warhammer, Orktober es también eso, Orktober. Orktober es una celebración comunitaria, un evento no oficial que cada año reúne a miles de aficionados en torno a los Pieles Verdes, a los orcos. Durante este mes, todo gira en torno a ellos. Pintar miniaturas de orcos, compartir listas de ejército, relatar batallas, subir fotos de gargantes y sobre todo es el mes perfecto para gritar un ¡guau! Bien fuerte. El propio equipo de la White Dwarf, la mítica revista de Games Workshop, ha dedicado más de una vez números completos al fenómeno, con suplementos, misiones, informes de batalla protagonizados por los orcos. Blogs y canales de todo el mundo se vuelcan en Orktober. Muestran sus proyectos nuevos, ilustraciones, conversiones, todo tipo de locuras de los Pieles Verdes. No hay reglas oficiales, no hay un calendario a seguir. Cada aficionado lo vive a su manera y por eso hemos dicho que es una especie de evento no oficial. No es que haya ningún torneo, no es que sea una celebración que siempre tenga lugar de la misma manera. Para algunos, este mes es el empujón que necesitaban para pintar esa horda de 50 chicos que llevaban meses en la estantería. Para otros es la excusa perfecta para volver a hablar del trasfondo de esta facción, de Gorgo y Morco o de lo que sea. En resumen, Orktober, este Orktubre, es la gran fiesta piel verde. Un mes que en la comunidad Warhammer se tiñe de verde, las mesas de juego se llenan de daca, y claro, aquí no íbamos a ser menos. Pero aquí vamos a celebrarlo a nuestra manera. Y como suele ser habitual en mí, y debido a mi deformación profesional, vamos a empezar por el principio, por el origen. Vamos a empezar a hablar de los Piel Verdes y me vais a permitir que no hable solo de orcos, sino también de goblins, porque en muchos universos de fantasía parecen ir de la mano, de hecho en el propio Warhammer también suelen ir de la mano, y al fin y al cabo también son Pieles Verdes. Los orcos suelen describirse como seres grandes, muy corpulentos, de tamaño como mínimo humano, pero mucho más brutales, fuertes y rudos, con orejas puntiagudas, rostros grotescos, dientes afilados y muchas veces, como ya comentábamos antes, con la piel verde. Los goblins, por su parte, parecen ser una especie de primos pequeños de los orcos, criaturas de menor tamaño, más gráciles, pero también más burlonas, aztutaz y traicioneras. Orcos y goblins se han convertido en especies omnipresentes en los universos de fantasía épica y heroica. Desde el propio Warhammer hasta la clásica Tierra Media de Tolkien, pasando por Dungeons & Dragons y otros tantos mundos. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es su origen? Los goblins, traducidos muchas veces al castellano como trasgos, son criaturas burlonas muy presentes en el folclore europeo. A mí, personalmente, me encanta la palabra trasgo, el término trasgo, la traducción que se le da a goblin. Incluso los trasgos que tenemos
más o menos en nuestras mitologías? En serio, fan absoluto de ellos. De hecho, en nuestro propio folclore tenemos parientes lejanos suyos. Por ejemplo, en Asturias están los trasgus, esos duendecillos revoltosos que te cambian las cosas de sitio y que solo puedes vencer si los retas con objetos que se les cuelen por el agujero que tienen en su mano. O por ejemplo, en Cataluña, Valencia y Baleares tenemos a los doñets, que cumplen un papel muy parecido, son duendecillos también un poco traviesos. El término gobelin aparece ya en la Normandía medieval, en documentos que describen a un espíritu maligno de la región de Évreux. Se supone que de ahí pasó al latín medieval como gobelinus y posteriormente al inglés como goblin. La raíz podría conectarse con el griego kobalos, que significaría bribón o embaucador, y con el alemán kobold, otro espíritu doméstico y subterráneo. Incluso hay teorías que lo relacionan con palabras que significan cueva o recoveco, reforzando la idea de que estas criaturas habitaban en grutas, en túneles o en cualquier resquicio bajo tierra. En los mitos europeos medievales, los goblins eran descritos como seres pequeños y feos. A veces se limitaban a hacer travesuras domésticas, ruidos extraños en la noche, leche que se agriaba misteriosamente, sustos a viajeros despistados. Otras veces la cosa se volvía un poquito más siniestra. Y se habla de espíritus crueles, habitantes de cuevas, minas y ruinas olvidadas. La tradición popular dio lugar a muchas variantes locales. En Bretaña, por ejemplo, los corrigans, asociados a las piedras y tumbas antiguas. En Inglaterra y Escocia, los temibles redcaps, que tenían un gorro rojo posiblemente teñido con sangre. Esto ya es muy siniestro. Y en la tradición inglesa también aparecían los hobgoblins, más benignos, solo un poquito burlones, que podían incluso llegar a ayudar en tareas domésticas si se les trataba con respeto. Total, que bajo el mismo nombre se reúnen a criaturas muy distintas, desde duendecillos juguetones hasta algunos monstruos nocturnos que acechan en la oscuridad y dan bastante más de canguelo. Pero vayamos ahora a los orcos. El término orco tiene raíces mucho más antiguas de lo que nos podemos creer. Al parecer, el término orco procede del latín orcus, que era una de las maneras con las que se denominaba al inframundo. Y por lo tanto tiene una dimensión mucho más infernal vinculada a la muerte o al castigo de las almas, lo que es el término. En la literatura anglosajona, ya en el poema épico de Beowulf aparece la palabra orkneas, usada para referirse a espíritus malignos o monstruos infernales. Es decir, desde muy temprano, el término orco o algo parecido al término orco ya se usa para evocar algo oscuro, algo demoníaco, algo vinculado a las fuerzas del mal. En los Alpes también tenemos otras tradiciones. De hecho, allí se habla de los orc, con K esta vez, demonios de montaña que atormentaban al ganado y a los pastores. Estos seres eran vistos como presencias peligrosas en lugares agrestes, en lugares inhóspitos, y por lo tanto de carácter muy salvaje. Con el tiempo, la palabra orc empezó a usarse de manera bastante general para referirse a monstruos u ogros en distintos textos europeos. Por ejemplo, en la Italia medieval se hablaba del orco como un ser devorador de hombres, muy cercano al ogro de los cuentos de hadas, y de hecho es el momento en el que esta figura de los ogros como devoradores de humanos también empieza a consolidarse. Total, que pueden haber inspiraciones, incluso palabras, que pueden estar en el origen de los orcos que hoy en día conocemos, mucho antes de Tolkien. Tenemos un término por ahí que puede estar ya evocando cosas salvajes o demoníacas, y tenemos a estos ogros o criaturas de los montes, criaturas agrestes que podían devorar humanos o ganado. Pero llegamos al punto de inflexión, la obra de J.R.R. Tolkien. Tolkien, filólogo y experto en mitologías antiguas, recogió posiblemente todas estas palabras del folclore y las resignificó dentro de su propia mitología. En El Hobbit utilizó principalmente el término goblin para referirse a los enemigos que habitaban en las montañas nubladas. Eran estas hordas que Bilbo y los enanos encuentran en su viaje hacia Erebor, unas criaturas crueles, malvadas, deformes. Pero en El Señor de los Anillos, las criaturas que cumplen este mismo papel, Tolkien optó por llamarlas orcos. Y aunque a veces se usaba goblin como sinónimo en algunos pasajes, quedó claro que los orcos eran estos siervos de las tinieblas, soldados creados y corrompidos por Morgoth, el primer señor oscuro. Según el Silmarillion, los orcos fueron originalmente elfos que fueron capturados y deformados por Morgoth, o Melkor, torturados y corrompidos hasta perder toda su nobleza y toda su esperanza y toda su luz,
y quedar convertidos en caricaturas crueles y grotescas de lo que una vez fueron. De manera que en este universo tolkieniano los orcos no son simplemente unos monstruos genéricos que habitan en el monte, sino que son el producto de la corrupción, de la caída, de la perversión de algo que una vez fue luminoso. Tolkien además les dio cultura, jerarquías y cierta diversidad. En sus relatos encontramos distintas razas de orcos. Tenemos los grandes orcos de Mordor, los trasgos de las montañas, los Uruk-hai creados por Saruman. Todos tienen en común cierta brutalidad y crueldad en diferentes grados, pero tienen sus propias formas, dialectos, costumbres y hábitats. De manera que a través de esta obra de Tolkien se consolidó para siempre la imagen que tenemos hoy en día de los orcos y de los goblins, ¿no? Estas hordas deformes, oscuras y violentas, este enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media, esta herramienta de Sauron. Y ocurrió tanto con los orcos como con los goblins, cuya imagen acabó fundiéndose con la de los orcos, dejando de ser unos simples duendecillos traviesos para transformarse en una especie de tropas menores y un poquito más burlonas, seguían de alguna manera ancladas a esos orígenes, pero que formaban parte de estas tropas, ¿no? de estas fuerzas de la oscuridad. Por supuesto, en las décadas posteriores ha sido todo un auténtico laboratorio de reinterpretaciones y nuevas versiones, porque si a través de la obra de Tolkien se fijó la imagen moderna de los orcos y los goblins, a lo largo del siglo XX y de lo que llevamos vivido del siglo XXI, esta imagen moderna de los orcos se ha desmontado, reconstruido, se le han dado matices, ha habido un poco de todo. Al principio, en los años posteriores a la publicación del Señor de los Anillos y con el auge de la fantasía épica de los años 70 y 80, la mayoría de las obras de fantasía heredaron el esquema tolkieniano, los orcos y goblins como hordas brutales, villanos genéricos que sirven de carne de cañón contra los héroes. Así los encontramos en los primeros juegos de rol, como por ejemplo, así era la visión original de los orcos y goblins en Dungeons & Dragons, donde los orcos y los goblins son los enemigos recurrentes, con sus propias tribus y sus propias costumbres, pero vaya, todavía como el otro, el monstruo contra el que hay que luchar, ¿no? El jefe final de una pantalla. Sin embargo, conforme la fantasía fue evolucionando, también lo hizo la visión de los Pieles Verdes. Hacia finales del siglo XX y principios de nuestro siglo XXI, muchos autores y creadores empezaron a preguntarse: ¿y si los orcos no son simples villanos? ¿Y si tienen una cultura, tienen una historia y tienen unos sentimientos? Así, aparecieron reinterpretaciones donde los orcos son protagonistas de sus propias historias. En sagas y universos como Warcraft se les dio un trasfondo chamánico y guerrero, con valores como el honor o clanes complejos. En The Elder Scrolls, los orcos o los Orsimer son una de las razas jugables y tienen sus ciudades, su artesanía y su propia religión. Y en la literatura fantástica más reciente, algunos autores se han atrevido a usar a los orcos para hablar de temas como el racismo, el colonialismo o la marginalidad, invirtiendo la mirada. Ya no son el enemigo oscuro, sino pueblos estigmatizados por aquellos que se autodenominan civilizados. Así que, como os podéis imaginar, mucho ha llovido y muchas interpretaciones diferentes se les están dando a estos Pieles Verdes. Y con esto llegamos a nuestro querido Warhammer. En el Warhammer Fantasy clásico, los orcos y goblins se convirtieron en una de las facciones más icónicas desde los primeros años, desde la primera edición del juego original. Los Pieles Verdes, como se les llama de manera colectiva, son presentados como una fuerza salvaje, brutal, caótica, que vive únicamente para la guerra. Los orcos son grandes, musculosos, toscos, de piel verdosa y con una gran agresividad casi inherente a su genética. Los goblins, en cambio, son pequeños, astutos, cobardes, pero también taimados y crueles. Juntos forman hordas que, más que ejércitos disciplinados, son auténticas mareas de caos. Tribus enfrentadas entre sí, que solo encuentran la unidad en torno a un líder carismático capaz de lanzar un uag, esa llamada a la guerra que es tanto un grito como la fuerza mágica colectiva que impulsa a los Pieles Verdes a arrasar con todo lo que encuentran. Dentro de esta facción, dentro de los orcos y goblins como facción de Warhammer Fantasy, Games Workshop creó diferentes variantes. Por ejemplo, están los orcos negros, que son más grandes, más musculosos, más disciplinados. Tenemos a los orcos salvajes, que son más tribales, tatuados, que van medio en cueros.
y les mueve un fervor primitivo, salvaje. Tenemos a los goblins nocturnos, reconocibles por sus capuchas negras, con su obsesión con las setas alucinógenas, o los goblins más comunes y sus variantes, ¿no? Con 1000 artimañas, 1000 trucos, siendo muy astutos y siendo muy traviesos. El trasfondo de Warhammer los muestra como enemigos ancestrales de casi todas las razas, tanto de enanos, como humanos, como elfos. Nadie se libra de sus incursiones. Aún así, el tono que Games Workshop les dio siempre osciló entre lo brutal y lo paródico, lo humorístico. En el viejo mundo, los Pieles Verdes son aterradores en la batalla, pero también ridículamente cómicos en su torpeza, sus supersticiones o sus chanchullos. Y esto los convirtió en una facción muy querida, con mucho carácter y muy carismática. Porque aunque en la mesa de juego podían ser letales, en su trasfondo, en el arte oficial, también tenían ese aire de caricatura violenta. Era una especie de parodia sangrienta de los bárbaros clásicos, con su propio sistema de creencias, con su propio carácter, y desde luego se convirtieron en los favoritos de muchísima gente. Pero como ya sabéis, como ya hemos hablado en más de una ocasión, este Warhammer Fantasy, este viejo mundo terminó, y con la llegada de la era de Sigmar y los reinos mortales, los orcos también encontraron su lugar. Aunque como todo en este nuevo escenario, llegaron transformados. Ya no hablamos de los orcos clásicos del viejo mundo, sino de los Orruks, que son los Pieles Verdes de los reinos mortales. Siguen siendo brutales, violentos, caóticos, pero su cultura se ha reinterpretado y dividido en varias subfacciones. Por un lado están los Iron Jaws, enormes Orruks acorazados que viven solo para la batalla, auténticos tanques vivientes que forman una especie de élite guerrera. Luego están los Bone Splitters, Orruks salvajes, más chamánicos, que creen que el espíritu de Gorka Morka vive en cada bestia que cazan, adornan su cuerpo con huesos y tatuajes tribales. Y finalmente los Krull Boys, una incorporación más reciente, que son Orruks más alargados, más altos, más siniestros, maestros de las trampas, del veneno y de la emboscada, que aportan un tono un poquito más cruel y despiadado, ¿no? Y por supuesto a su lado están los Goblins, que también recibieron un nuevo nombre, los Gloomspite Giths, una marea interminable de trasgos nocturnos fanáticos de la luna malvada. Y ahora hemos llegado al momento de dar un salto a través del Immaterium, atravesar el caos de la disformidad, viajar hasta el sombrío y despiadado universo del 41º milenio. Porque aquí también hay orcos, pero en una versión diferente. En Warhammer 40.000, los orcos, ahora con K, son una de las especies xenos, o sea, de alienígenas, más características y queridas de su trasfondo. No son simplemente pieles verdes, pero que han sido trasladados al futuro. Son una raza alienígena brutal y única que tiene su origen en la bioingeniería de una civilización antiquísima, los ancestrales. Todo parece indicar que los orcos son descendientes directos de una especie de supersoldados de leyenda creados por los ancestrales, que eran los Krorks, que posteriormente, con el paso del tiempo, de los millones de años, la falta de una guía, la falta de los ancestrales, sin un objetivo común, pues los Krorks fueron degenerando hasta convertirse en los orcos que conocemos actualmente. Estos orcos no son solo carne y músculo, son una especie, en cierta manera, fúngica. Un organismo que mezcla lo animal y lo fúngico, como si fueran en parte hongos. Algo que les permite extenderse como una plaga por toda la galaxia, porque allá donde llegan los orcos, tarde o temprano habrá más orcos, porque literalmente brotan de esporas que dejan detrás de sí. Su sociedad puede parecer simple, pero también es muy efectiva. Viven para la guerra. Todo en ellos, todo en estos orcos, está orientado al combate, desde su propia biología hasta su cultura. Se organizan en una serie de clanes bajo el mando de grandes caudillos, y cuando suficientes orcos se reúnen, desatan un WAG, una marea de violencia, saqueo y destrucción que arrasa sistemas enteros. Y aquí viene una cosa muy curiosa, una cosa que es divertidísima y que nos gusta mucho a todos los fans de Warhammer 40.000, y es que los orcos parecen tener una especie de conexión psíquica colectiva que hace que su tecnología, a pesar de ser algo completamente disparatado y sin pies ni cabeza, funcione. Es decir, aunque no debería funcionar, funciona. Por ejemplo, esta especie de titanes, esta especie de construcciones mecánicas, que además están hechos como a imagen de Gorko y Morko, que son esta especie de orcos ensamblados con trozos de materiales saqueados de naves. Esa tecnología, esa especie de robot, esa especie de
titán no debería moverse. No tienen realmente ninguna ingeniería detrás que haga que se mueva. Sus armas tampoco deberían funcionar. No hay orcos que sean grandes ingenieros que estudien la manera de hacer funcionar la tecnología propia o la tecnología que roban a otras especies. Sí, sin embargo funciona. Y sin embargo funciona todo el rato porque ellos creen que debe funcionar así. Y eso es divertidísimo, porque montan armas oxidadas a partir de trozos que recogen por ahí, montan vehículos completamente absurdos, chatarra mal soldada y mal ensamblada, pero al creer colectivamente que aquello va a funcionar, funciona. Una pistola puede disparar solo porque el orco que la empuña está convencido de que va a disparar, y dispara. Y esto es divertidísimo porque te planteas cuántas cosas en ese despiadado universo del 41º milenio ocurren simplemente porque los orcos creen fervientemente que ocurren. Armas imposibles que disparan. Vehículos que jamás deberían ni arrancar y ahí los tienes, rugiendo, escupiendo daca. No sé a ti, pero a mí me vuela la cabeza y es algo divertidísimo. Y es algo que también hace que los orcos de Warhammer 40.000 sean tan queridos y tan carismáticos. Y quizás deberíamos incluso aprender un poquito de los orcos, ¿no? Igual hay algo orco en nuestro interior. ¿Cuántas veces creemos que algo va a funcionar porque deseamos que funcione, ¿no? No sé, creo que hay algo humano en esos orcos o hay algo orco en estos humanos como nosotros, ¿no? Ay, el trasfondo de los orcos. En cualquiera de sus versiones es vasto, salvaje, lleno de detalles que darían para noches enteras de charla. Pero por hoy ya vale, que además me estoy acostumbrando a daros estas pildoritas, estos capítulos, sin que sean demasiado largos, aunque tienen una duración bastante variable, pero están siendo como cortitos. Y creo que por ahora estoy contento, estoy feliz con que tengan esta duración manejable. Así que vamos a dejarlo ahí. Ahora bien, de todas las versiones que hay de orcos y goblins en fantasía, que por supuesto no hemos mencionado ni una pequeñísima parte de ellas, hemos hablado un poquito de dónde pueden venir, hemos hablado un poquito de los orcos y goblins en la Tierra Media, en el imaginario de Tolkien, hemos hablado un poquito de fantasía, hemos hablado de Warhammer. Cuéntame en los comentarios con qué facción o con qué versión de los orcos o de los goblins te quedas. ¿Cuál es tu favorita? ¿Vale? ¿Prefieres a los pieles verdes del viejo mundo? ¿A los orcs de los reinos mortales? ¿A los orcos clásicos de Tolkien? ¿O a los orcos con K del 41º milenio que hacen que hasta la galaxia entera tiemble con su wag? Así que eso, ve pensándolo y me lo pones en comentarios. Aquí ya se va haciendo tarde y la cera de las velas empieza a agotarse. El hidromiel de los cuernos y las jarras se va apurando y ya va siendo hora de concluir la reunión de hoy. Si algo de lo que he contado te ha hecho pensar, reír, emocionarte o recordar, entonces esta taberna habrá cumplido su función. Muchas gracias por haberme acompañado en esta nueva sesión, en esta nueva ocasión, en esta nueva reunión. Nos vemos pronto. Y recuerda que aquí tienes tu taberna, tu lugar seguro, el refugio de Morkai. Hasta la próxima. Que tu escudo permanezca fuerte y tu jarra siempre llena.